Hola gente, bienvenidos a No Sabemos Nada, de donde tenemos el conocimiento aproximado de muchas cosas. Bienvenidos a Recap, el programa en el que capítulo a capítulo hablamos de lo que pasa en series de televisión. Este es el recap del primer capítulo que se estrenó anoche a nivel mundial de El Exorcista. Bueno, lo primero que debo decir es que durante la gran mayoría del capítulo estuve un poco decepcionado. Pensé que iba a tener más terror, pero me pareció que fue más misterio, más suspenso, pero aún así no sentí tanta tensión. Igual hacia el final del capítulo fue mejorando y mejoró bastante, y espero que ese sea el tono en general del resto de la serie. Pero entonces vamos a hablar cosa por cosa. Aquí tengo, como siempre, mis notas, tomé las notas del primer capítulo para que no se me olvide nada de lo que tengo que decir. Entonces, bueno, empezando por el tono en general me gustó bastante. Me parece que en cosas de terror y en cosas de suspenso o este tipo de programas, el tono es clave. Si hay diferencias en el tono, o si el tono va por aquí y va por allá, eso es un gran problema porque en el suspenso tenemos que tener algo, o sea, tenemos que tener algo que nos dé la base de todo. Entonces tenemos que saber con qué clase de humor nos vamos a encontrar si hay humor, con qué clase de sustos nos vamos a encontrar si hay sustos, con qué clase de misterio, todo esto. Y me parece que en general el tono está muy bien, como que se mantiene un tono de suspenso, de misterio, como de quietud todo el tiempo, en donde nos van presentando los personajes, porque igual, como todas las series, digamos que el primer capítulo siempre es la base, siempre es... para los que han visto varios de mis recaps, saben que yo siempre digo esto, pero pues o sea, este primer capítulo es simplemente el concepto, es lo que nos da la base para todo, lo que nos presenta los personajes principales, lo que nos presenta la situación principal, y de aquí en adelante es que vamos a empezar a entrar dentro de tanto de la psicología de los personajes como lo que yo llamo la psicología del relato, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues obviamente, como primer capítulo, igual me parece que fue bastante eficaz. Entonces, el tono me pareció bien, los personajes me parece que son lo suficientemente interesantes, o por lo menos los personajes principales. Digamos que los que más me interesaron, pues obviamente son el padre Tomás, que es interpretado por el actor mexicano, que en algún momento llegué a pensar que solamente iba a poder ver el actor de Rebelde, aunque yo en realidad no vi Rebelde, esa fue una serie que mi hermana vio. Pero pues, o sea, como que es la única otra referencia que yo tengo de él, y es que él participó en Rebelde. Entonces estaba esperando en que cualquier momento empezara a cantar la canción de Rebelde, pero pues obviamente no iba a pasar, y me parece que igual es un actor que hace un muy buen trabajo acá. Y el otro claro personaje principal y claro personaje favorito mío, incluso más que el padre Tomás, es el padre Marcos, que es el otro padre con el que nos encontramos en estas escenas de flashback, que es el que él al final va a buscar, en donde pues que es este padre que es el exorcista, es el que sabe de todos estos cuentos. Lo que no me gustó un poco sobre este primer capítulo, y espero que no sea así el resto de la serie, es que fueron demasiado directos. Me parece que no le dieron nada por descubrir ni nada que pensar al espectador, sino que simplemente, o sea, nos dieron unos diálogos que marcaron el resto del capítulo y nos presentan unas analogías directas con las historias bíblicas. Entonces, cuando comenzamos con el padre Tomás dando un sermón en la iglesia, hablando de Pedro, pues de la caminada sobre el agua de Jesús, de cómo Pedro dijo yo creo que puedo, se bajó, logró caminar y luego perdió la fe y se hundió. Y Jesús lo sacó, y después, o sea, para todas las personas que somos católicas o que son cristianas o que han leído la Biblia o que son familiares con alguna de estas historias, saben cuál es el diálogo de ahí, y es que Jesús le dice hombre de poca fe. Entonces, pues obviamente como que nos tratan, no, nos muestran que realmente, o sea, esa misma historia es la alegoría grande a todo lo que pasa en este capítulo, y es el padre Tomás como un padre eh, sin mucha fe, como una persona, o sea, como una persona de religión que está perdiendo la fe, que no sabe si recibió una llamada de Dios, que no sabe y se ha cuestionado, y de pronto todavía se está cuestionando porque él es un cura, porque él es un religioso, porque él tiene que hacer esto. Lo hizo por sí mismo, lo hizo por su abuela, lo hizo por qué.
Y luego en el sermón él dice cómo no. Entonces, pero cuando Dios nos da una misión, nosotros tenemos que dejar todo aparte para cumplir esa misión porque es el plan de Dios. Entonces, obviamente, hacia el final del capítulo nos vamos dando cuenta de que él dice cómo no. A mí Dios me mandó la misión de cuidar a esta familia. Entonces es la misma cosa, o sea, es la misma analogía con la historia de Pedro. Y en general me parece que es una gran analogía con respecto a lo que va a pasar a lo largo de la serie. Y es que Pedro, de nuevo para los familiarizados con la Biblia, para los no tanto, Pedro fue uno de los discípulos más importantes o el discípulo más importante de Jesús, que pues a pesar de sus dudas y todo eso, después cuando estaban crucificando a Jesús está lo de las 3 veces que él negó a Jesús, pero pues o sea, es como la historia de un hombre que a pesar de todas sus pérdidas de fe, de todas sus dudas, de todas las cosas, siguió a Jesús y en últimas se convirtió en la cara de la iglesia y en el fundador real de la iglesia católica tal y como la conocemos ahorita. Entonces me parece que es, otra vez, repito la palabra, es una analogía muy grande a lo que va a pasar con Tomás y es un padre o un seguidor de Jesús, un seguidor de la religión que va a tener dudas, ha tenido dudas y a lo largo de todo este relato yo creo que le van a surgir muchas más dudas con respecto a lo que está pasando porque en algún momento del capítulo él también dice como que no creen los demonios o dice que los demonios en realidad son analogías para las cosas malas que están pasando que se crearon en la Biblia para poder justificar todo eso, pero que son cosas más reales y cosas así y que los demonios pues no existen, pero después hacia el final del capítulo lo vemos ya cambiando de opinión o sea, hacia querer saber qué es esta fuerza sobrenatural que se está presentando en la casa de esta familia. Pero volviendo, digo que, o sea, él es como un hombre de fe que está teniendo dudas, va a tener dudas, pero al final va a tomar la, no sé, va a tomar la antorcha, por decirlo de alguna manera, y se va a convertir en un creyente y se va a convertir como en la cara de un aspecto de esta iglesia que es lo de los exorcismos. Porque pues vemos que él no cree del todo en eso y tiene las visiones en donde el padre Marcus está haciéndole el exorcismo a Gabriel, el niño en México. Y a partir de eso es que empieza a pensar, empieza a pensar, empieza a pensar y al final lo vemos llegando a donde el padre Marcus que está en esta casa de retiro y preguntándole por las cosas y Marcus le dice como usted se está metiendo con fuerzas de las que no tiene ni idea, con fuerzas que lo están manipulando, fuerzas que lo van a destruir, tenga mucho miedo y yo le diría que se vaya y simplemente se olvide del asunto. Pero entonces ahí ya vamos viendo ese cambio y yo creo que aquí pues obviamente va a haber un paso de la antorcha porque no sé, en algún momento creo que el padre Marcus va y pues vamos a quedar solamente con el padre Tomás para estas cosas, pero pues antes en el camino de aquí a allá él va a empezar a aprender y aprender y aprender y aprender y aprender y pues sí. ¿Qué más puedo decir de este capítulo? O sea, la historia me parece bastante interesante, me parece interesante lo de la familia y como la utilización, o sea, se nota realmente que esta fuerza maligna, que este demonio o este grupo de demonios, porque hacia el final vamos viendo que puede que no sea solo uno o que si es uno tiene muchas presencias, porque vimos que hay algo en la casa, de pronto es el mismo demonio al que se está enfrentando Marcus dentro de las visiones y los sueños de Tomás con Gabriel pero también vemos que pues o sea como que la marca de ese demonio o de esta entidad del poseído es el ojo ese que se voltea y sale otra pupila. Lo vemos que el tipo gordo con el que él se sienta en este pueblo donde está la casa de retiro luego se quita las gafas y ¡puf! Le sale el ojo así, el ojo feo. Entonces vemos que es eso y o sea, los elementos que utilizan para eso me gustan bastante y el papá de esta familia que tuvo el problema, no sé, el accidente en donde el cerebro se afectó de alguna manera y que luego empieza a ser utilizado como un medio para comunicarse con el padre
Tomás diciéndole como está en no sé dónde, el padre Marcus, bla, 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 y luego vuelve a la normalidad. O sea, como que todos esos elementos me gustaron bastante y me gustó mucho, 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 mucho el giro que tomó al final. Por eso digo que el capítulo al final se redimió como de todo eso que estaba pasando, pero me gustó mucho ese, o sea, quiero que ese sea el tono en general de la serie de aquí en adelante. Cuando esa parte, cuando él vuelve a la casa y después de que están hablando con la señora que le dice que sí, que mi misión es tal, que ya, 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 que blu, 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 bla, 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 y escuchan el sonido allá y cae la escalera del ático y cuando él sube, que la rata... Y, o sea, esa parte me pareció genial y además como que no me esperaba en realidad que la que fuera la poseída fuera la hija menor. Yo esperaba que, o sea, como que después de lo que pasó en el incidente con la hermana mayor que estuvo involucrada en este accidente en donde se murió el que nosotros creeríamos que es su novio, aunque no lo dicen, pero hay como cierto tono de resentimiento en la voz de la mamá cuando ella dice como se murió un amigo. Eh, Obviamente era una relación con la que ella o no sé si el padre, pero por lo menos ella no estaba de acuerdo y de pronto la hija mayor estaba tratando de escaparse o hacer algo que no debía y pues ahí fue que pasó el accidente, bla bla bla, entonces hay cierto resentimiento con respecto a ese personaje que murió, pero de pronto uno, o sea, todo lo que nos estuvieron creyendo todo el capítulo es que ese incidente hizo que esta muchacha estuviera más estuviera como vulnerable a la entrada de estas energías demónicas y malignas negativas y que por eso es que ella está siendo, pues, o sea, lo que nos hacen creer es que ella está siendo el objeto de esta posesión, cuando al final nos damos cuenta de que es la hermana menor la que está bien, la que es alegre, la que es deportiva, la que está absolutamente bien, y ese giro me encantó. Y la hermana mayor algo tiene, o sea, en alguna dimensión tiene que estar consciente de lo que está pasando porque la vemos a ella asustada por las noches metida en el armario. Entonces ella sabe, ella debe saber que algo está pasando dentro de su casa, que algo está pasando con su hermana, o si no, ha escuchado también los ruidos que escucha la mamá y siente la misma energía que siente la mamá. Entonces ese giro me gustó bastante. ¿Qué más puedo decir del capítulo? En realidad, lo que digo, me, me desilusionó un poco en general, pero tengo esperanza de que va a ser bien hacia futuro. Entonces, me gustan los personajes, me gusta la situación, me gusta lo que está pasando. Entonces, creo que tiene el potencial para ser una muy buena serie. Esperemos que así sea. La serie se transmite, creo que se va a transmitir los viernes. Entonces, los capítulos de recap deberían estar saliendo los sábados. Y si les gusta el terror y si les gustan más series, pueden ver otros recaps que hemos hecho. Hemos hecho recap de Stranger Things de Netflix, de The Get Down de Netflix. Y por el lado del terror y el suspenso, estamos también en American Horror Story temporada 6 en el segundo capítulo. Pueden encontrar links en la descripción. Aquí les voy a dejar el de American Horror Story para que también lo vean. Y por favor dejen en los comentarios qué les pareció este primer capítulo del Exorcista. ¿Los asustó, no los asustó, los decepcionó, no cumplió sus expectativas? ¿Están de acuerdo con mis opiniones o no están de acuerdo? ¿Están de acuerdo con mis teorías o no están de acuerdo? Por favor dejen todo eso en los comentarios. Si son nuevos, suscríbanse al canal, denle like a este video, compártanlo con sus amigos y contactos a los que creen que les puede interesar y síganos en nuestras redes sociales en facebook.com/no sabemos nada de 4 y en Twitter y en Instagram en @no sabemos nada de. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.